Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos como consecuencia de todo esto? Pues lo que vamos a ver en el cadáver. En el cadáver que nosotros tenemos que inspeccionar para ver si ha muerto porque le han pegado 3 tiros y lo han tirado a agua o porque se ha ahogado. Entonces, todo esto que es del ahogado azul, ¿qué nos vamos a encontrar en el ahogado azul? Bueno, pues vamos a ver primero el blanco. Vamos a acabar con el blanco, que es un segundito, y ahora vemos las características de los dos. ¿Por qué se produce el ahogado blanco? Vaya, tema, cuidado. Vamos a entrar en el dilema de todos los veranos de mamá, me he comido el bocadillo hace media hora, me puedo bañar, que no, que estás haciendo digestión, que no pasa nada, que sí te puedes bañar, que la digestión es 1 hora, que son 2, que si se come después de... en fin, 10.000 teorías. ¿Y por qué hay 10.000 teorías? Habitualmente cuando hay una verdad absoluta y clarísima, pues nadie la discute, todo el mundo no, es que todo el mundo está viendo que es verde. ¿De qué color es? Verde. Pues si todo el mundo ve verde, pues no hay problema. Cuando no se ponen nunca de acuerdo de si la digestión es 1 hora, son 2 en media hora, no hay que hacerla y demás, es porque la cosa no está tan clara. De hecho, el ahogado blanco, ¿qué le ocurre? Pues que es una persona que entra en el agua, pero no muere por asfixia, muere por un colapso. Colapso, hay una parada cardiorrespiratoria, por algo que veremos ahora, pero no se ahoga igual que este señor, no se ahoga porque le entra el agua a los pulmones hasta que ya no puede más, no. ¿Por qué se ahoga? Bueno, pues en algunas ocasiones por el contacto brusco de la piel con el agua fría, pues aparece ese colapso. Por un choque muy brusco de lo que es el abdomen contra el agua, pues el típico panzazo de que uno se tira, yo voy a hacer la carpa desde el trampolín de 15 metros y me tiro al agua y resulta que uno se pega un planchazo de cuidado. Bueno, pues ese golpe brusco del abdomen con la superficie del agua también puede producir ese colapso. Un shock anafiláctico, bueno, es un poquito más complicado, tampoco vamos a entrar en ello, también se puede. En resumen, que si nos bañamos después de comer, que 2 horas, que media hora, que 1, en fin. Solución, cuidado. Cuidado fundamentalmente con los contrastes, lo más importante. Cuidado con el contraste de temperatura y eso quiere decir que por el hecho de no haber comido, no quiere decir que nos tiramos de sopetón y no pasa nada, porque como no he comido, no. En situaciones en las que hay mucha diferencia de temperatura, que hace mucho calor fuera, pero el agua está muy fría, por ejemplo, puede aparecer esto. Y no es problema de cortes de digestión. Hay más posibilidades de que esto ocurra si uno está realizando una digestión pesada, si uno se ha comido 3 platos de garbanzos y se mete a la media hora al agua, pues hay muchas más probabilidades de que esto ocurra. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno está haciendo una digestión, sobre todo si es una digestión pesada, pues evidentemente toda la sangre se va al estómago. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se da un buen homenaje y se pega una buena comilona? Pues que evidentemente después de comer pues suele entrar el sopor de después de comer, que para eso está la siesta, que es maravillosa. ¿Por qué da ese sopor? Porque toda la sangre se va a intestinos, al estómago, para ayudar a la digestión, a que todo eso que se ha comido se pueda absorber bien. Entonces, pues si toda la sangre que está aquí acumulada, pues resulta que nosotros nos damos un panzazo en el agua, pues puede haber problemas. Entonces, bueno, pues eso es lo que ocurre en el ahogado blanco. Muere por un colapso, por un shock, no muere ahogado como el azul y da un colorcito así como un poco menos... Es más favorecedor, el ahogado blanco es más favorecedor. A lo que íbamos, ya hemos visto el blanco, vamos a ver en los dos qué características tiene el ahogado, para que nosotros lo veamos y digamos, no, pues sí, este señor es que se ha ahogado, no lo han ahogado en la bañera y luego lo han tirado al agua y resulta que no. Bueno, características, pues bueno, primero una serie de características propias de haber estado en el agua, características propias de que este señor ha estado en el agua, que son distintas del señor que nos encontramos en mitad del bosque o en su casa, que se ha muerto o que lo han matado. Pues características propias, primera, las livideces, esa coloración por acumulación de sangre,
pues son unas livideces más rosaditas, más así, un color más favorecedor que las livideces de fuera del agua. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues entre otras cosas porque el agua suele estar más fría que la temperatura del ambiente. ¿Qué más? Pues aparece generalmente cutis anserino, que es la piel de gallina, típicamente eso, que habitualmente se conoce como piel de gallina, pues por lo mismo, también por la temperatura del agua. ¿Qué otras características? Bueno, pues en los varones es poco favorecedor en el tema viril, porque, bueno, pues nuevamente por la temperatura del agua, pues suele aparecer una retracción del pene y del escroto, pues veamos que eso pasa igualmente in vivo, cuando uno se mete en el agua y el agua está fría, pues cuando lleva un rato, pues hace así, dices, hija mía, ¿dónde estás?, ¿no? Pues lo mismo, en los cadáveres ocurre igual, hay una retracción por el frío. ¿Qué más? Pues maceración de la dermis, que es pues las típicas arrugas del niño cuando lleva 3 horas en la bañera, que llega mamá, venga, salte del agua que estás todo arrugado. Pues eso, cuando uno lleva algo más que 3 horas en la bañera, también ocurre. Hasta el punto de que en algunas ocasiones, para tomar las huellas, hace falta sacar lo que se llama el guante epidérmico, que bueno, pues es sacar la piel y darle la vuelta, y la huella se toma por dentro, porque por fuera pues está totalmente borrada, desgastada. Eso, bueno, pues las lesiones por estar en el agua. Luego hay otro tipo de lesiones que son por reacciones vitales. La principal de ellas es lo que se llama el hongo espumoso. El hongo espumoso es esto que hemos hablado antes, esa espumilla que se forma de sangre, agua y aire, esa espuma rosadita que vamos a ver ahora en las fotos. ¿Qué más? Pues bueno, pues erosiones también en los dedos, que muchas veces aparecen pues de lucha con el suelo, pues cuando uno en un río, por ejemplo, pues intenta salir del agua y se agarra a las rocas, a lo que puede, pues esas lesiones en los dedos son muy típicas. Cosas debajo de las uñas, pequeñas piedrecitas, arenilla, en fin. Más, lesiones de arrastre que son muy típicas, pues que aparecen en la frente, en las rodillas, en el dorso de los codos, por ejemplo, en las manos, los pies. ¿Por qué? Porque, no sé si seremos capaces de pintarlo, a ver, es más o menos, sí, a ver si soy capaz, a lo mejor copiando el dibujo. Esta es la posición, más o menos, que queda el cadáver bajo agua. El abdomen, el culo, sube para arriba, la cabeza, por el peso, el que no tiene serrín, la cabeza suele tender hacia abajo, por eso aparecen lesiones de roce contra el suelo, aparecen típicamente en la frente, en las rodillas también, en las manos, en el dorso de las manos. También hay algunas lesiones producidas por cangrejos, por peces, en ocasiones por hélices de barcos, en fin. Por último, características que encontramos en la propia persona, pues una típica, vamos a hablar de lo que se llama la facies nigroide, es decir, que uno tiene, esto no es un comentario racista, vamos a hablar con propiedad, se llama cara de negro, facies nigroide en términos técnicos, bueno, pues por dos razones fundamentales. Esta es la primera de ellas. La cara toma una coloración muy oscura, una coloración azulona oscura, y es uno de los motivos. Y el segundo de los motivos es el siguiente. Habitualmente, cuando un cadáver empieza con el proceso de putrefacción, suele empezar por el sitio donde hay más gérmenes, donde hay una acumulación de gérmenes mayor. ¿Cuál es ese sitio? El ciego. Entonces, a partir de aquí, pues lo más típico es que el primer sitio donde aparece una mancha verdosa que luego se va extendiendo es aquí, alrededor del ciego, en el abdomen. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el cadáver está bajo agua, eso no ocurre así, sino que el primer sitio donde empieza la putrefacción es en la boca. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que por esa distensión de tejidos que provoca la putrefacción, los tejidos se hacen más laxos, aparecen muchos gases dentro del tejido, pues se suele hinchar toda esta zona, se hinchan los labios y aparece, bueno, pues da un aspecto más parecido a las personas de raza negra.
Entonces, por eso se le llama facies nigroide, que repito que no tiene nada que ver con, no es un comentario racista ni mucho menos, que es un término médico. Vamos a ver las fotos, que tenemos un par de ellas, y con esto vamos a acabar. Esta primera foto es una asfixia por ahogamiento, un ahogado normal y corriente, no está muy azul, pero bueno, vemos que saliendo de la boca y de la nariz, todo esto que tiene aquí es lo que se denomina el hongo de espuma, que son, bueno, es una espuma de burbujas finas. Abajo tenemos la maceración de los pliegues cutáneos, de la que ya hemos hablado, que ocurre cuando la permanencia en el líquido es prolongada. Aparece pues esa piel arrugada típica, que en algunas veces ya hemos dicho que hace falta sacar esa piel y darle la vuelta para poder tomar las huellas de la persona. Seguimos con los ahogados. Es una lástima que no tenga ninguna foto de la facies nigroide porque es muy característica. Bueno, pues es la misma maceración, lo que pasa es que en vez de ser palmar en las manos, pues es plantar en los pies. Y aquí, bueno, pues tenemos esa espuma de la que hemos hablado antes, que aparece en las vías aéreas. Aquí tenemos en la laringe, la tráquea, aparece líquido en el estómago muchas veces también, que es, bueno, pues bastante similar al líquido, el que aparece en el estómago, al líquido donde se ha ahogado la persona. Aparece mezclada con los jugos gástricos y con el contenido, evidentemente. Y bueno, pues aquí otra foto del contenido del estómago. Y bueno, pues con esto acabamos con las asfixias ya del todo y seguiremos el próximo día con más temas escabrosos y con más fotos escabrosos, porque todavía nos queda algún tema de medicina legal, todavía nos queda. Esperando verles el próximo día, nada más, muchas gracias.